Para Sinapsis se nos hizo muy importante en este tercer episodio ver el lado sensible, el lado significativo que tienen aquellas personas que sufren la pérdida de algún familiar. Es por eso que el día de hoy invitamos a dos personas expertas en el tema, dos tanatólogos. Primeramente le doy la bienvenida a Bertalicia Garza Chávez. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes y poder aportar un poco de lo que, pues ahora sí que de nuestro conocimiento y experiencia en el tema del duelo por desaparición. Y también le damos la bienvenida al señor Gerardo Arturo Mora Cermeño. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que te acompañan en este programa y sobre todo nosotros por la oportunidad de poder compartir algo de lo que sabemos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. De hecho, pues más que nada, para nosotros es muy importante, como lo vuelvo a repetir, que ustedes de una manera muy general y con su experiencia, debido a que han estado con grupos de duelo en este tipo de situaciones, pues den un panorama de la importancia que es que estas personas que han sufrido alguna pérdida, pues lleven un acompañamiento. Sin más preámbulos, pues creo que empecemos pues definiendo o con sus palabras qué es la tanatología. ¿Quién gusta empezar de ustedes? Sí, mira, pues gracias de nuevo por la oportunidad de participar. La tanatología es una ciencia. Es una ciencia que aunque todavía nos falta mucho camino de recorrer para poder establecer un lenguaje común entre todas las ramas o entre todas las líneas tanatológicas existentes, ya están asentados desde hace mucho tiempo, porque no es nuevo, no es nuevo, ya están asentados desde hace mucho tiempo los principios de cómo debe de funcionar, ya que esto es un proceso. El que trata la tanatología es muy amplia. La tanatología no trata específicamente sobre una visión o una situación relacionada con pérdida, sino que son muchas áreas las que trata, aunque por excelencia obviamente siempre va a ser el tema de la pérdida por la muerte de un ser querido. Esa va a ser. Y obviamente en el caso en el que nos atañe el día de hoy, pues tendríamos que ver que también la tanatología trata por pérdidas tanto de salud como de algún órgano físico o algún puesto significativo, un puesto importante que de 20 años de carrera y de repente te quitaron de ser el directivo, o sea, cualquier situación que te provoque un estado de pérdida, tratando de entender esto, o sea, para que tú sepas que estás en una situación de duelo, debes de querer que regrese eso que perdiste. Si no hay ese sentimiento de pérdida y sobre todo esa ansiedad de recuperación, no has entrado en un estado de pérdida. Esa necesidad de tener eso que ya no está, ¿no? Sí, porque si pierdo, por ejemplo, yo mis lentes y pues al rato voy y compro otros, pues o sea, no me genero un estado, sí, porque no hay un apego emocional con respecto a eso, pero a lo mejor si estos lentes me los heredara mi papá que ya murió y fueran algo significativo para mí, me iba a generar una situación de pérdida. Ese es el punto más claro para saber si estás viviendo una situación. Obviamente, en el tema que nos atañe, que es el día de hoy por desaparición, ahí es donde entramos nosotros, porque no se ve afectado el familiar directo, sino todas las personas que conocieron a la persona desaparecida. ¿Sí? Entonces, la afectación no se da nomás dentro de, ahora sí que, si es un hijo, los directamente afectados van a ser el papá y la mamá nomás, no, sino son los hermanos, primos, tíos, abuelos, todos los que lo conocieron se van a ver afectados por esto. Y obviamente tienen que enfrentar un proceso, y la tanatología se encarga de elaborar un proceso de duelo con la familia, ¿de acuerdo? Entonces, mediante un acompañamiento. Entonces, esa es específicamente la labor del tanatólogo, ¿sí? Mediante un acompañamiento, no nomás con una parte de la célula familiar, sino con toda en general, empezar a construir un proceso para que ellos vayan avanzando sobre lo que les está tocando vivir en ese momento. En el sentido de esa importancia de acompañamiento, ¿cuál es la labor que ustedes realizan o desempeñan? Porque me imagino que cada persona pues es diferente, cada familia es diferente. Algunos
pueden no expresar lo que están sintiendo, pero por dentro pues están pues fatal, ¿no? Están sufriendo demasiado. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes? Identificar ese tipo de situación, ver la manera de cómo acompañarlos. ¿Cómo ustedes trabajan a este tipo de situación? Pues como lo comentaba Gerardo, nuestra labor, miren, me gustaría hablar de 3 cosas muy importantes para poder entender lo que es el ámbito tanatológico, ¿no? Una cosa que es la pérdida, que la gente habla mucho acerca de la pérdida. La pérdida se refiere a la separación de un objeto o de una persona con la que yo generé un vínculo afectivo. Entonces, siempre que yo me separe de una persona con la que yo tenga un vínculo afectivo, o como bien decía Gerardo, ¿no? Algún objeto, voy a sentir que tengo una pérdida. De ahí viene lo que es el duelo. El duelo significa estado de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que yo pierda o tenga esa sensación de pérdida, como explicaba ahorita Gerardo, voy a vivir inevitablemente un duelo. ¿Qué es el duelo? Es una experiencia total ante una pérdida que se vive con emociones, pensamientos y conductas. Y hay otra parte, que es a lo que tú te refieres, que se llama aflicción. ¿Qué es la aflicción? Todos esos síntomas que acompañan a ese proceso de duelo. La angustia, la ansiedad, la ira, la tristeza, depresión, el dolor, la falta del sentido de vida, la culpa, la incertidumbre, la confusión, incluso los síntomas físicos, los trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, los dolores físicos, la taquicardia, todo lo que acompaña a un proceso de duelo se llama aflicción. El proceso de duelo es inevitable. Todas las personas que viven una pérdida van a vivir un duelo. Sin embargo, la manera en que cada quien desarrolla el proceso de duelo es diferente. Cada persona vive su duelo a su tiempo, a su manera de hacer las cosas, a su forma, ¿sí? A su ritmo. Entonces, el tanatólogo no puede o no debiera tener una metodología o una forma de cómo acompañarlos, porque el acompañamiento que hace el tanatólogo lo hace con lo que el paciente te da, con lo que el paciente tiene, con lo que el paciente puede hacer, con las capacidades del paciente para enfrentar esta situación que está viviendo. Entonces, tú vas a ir acompañando a esa persona, a esa familia, de acuerdo a lo que esa familia está viviendo, a su tiempo, a su ritmo, a su forma de hacer las cosas. Nosotros no le ponemos a las personas una manera de cómo trabajar el duelo. Nosotros nos adaptamos a cada familia y a cada persona y los acompañamos con lo que ellos tienen. En este caso, todos sus recursos internos que se refieren a todo lo que hay dentro de nosotros, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros conceptos de la muerte, nuestra personalidad, nuestra espiritualidad y todos aquellos recursos externos que son todo lo que está fuera de nosotros y que nos ayuda a transitar por este proceso. Entonces, en este sentido, la labor del tanatólogo es un acompañamiento con lo que el paciente te da, con eso trabajas. Lo que el paciente te da, pues serán las herramientas con las que tú vas a trabajar para poder acompañarlo. Es a lo que más o menos te refieres. La intención es que el paciente descubra cuáles herramientas tiene y nosotros facilitarle a través de estrategias la forma en que él se puede recuperar. Pero hay que enseñarle al paciente a descubrir qué es lo que tiene, qué es lo que viene de él que le puede ayudar a recuperarse en este proceso. O fortalecer algunas cosas que él tiene, ¿no? Como, no sé, la autoestima, la valoración, sí, la espiritualidad. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Porque en la tanatología, el proceso de duelo se vive en todas las dimensiones del ser humano: física, mental, emocional, social, familiar y espiritual. Y todo eso nosotros lo tenemos que tomar para poder dar un excelente acompañamiento con lo que ellos nos dan a nosotros. La espiritualidad no les vamos a decir nosotros qué van a hacer y en qué van a creer. De acuerdo a lo que ellos manejen, la forma en que ellos manejen su espiritualidad es la que vamos a utilizar para ayudarlos a que ellos se recuperen. En algunas situaciones he escuchado
que en particular este tipo de situación es bastante difícil debido a que tú tienes la esperanza, tú tienes la fe de que lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, ahí realmente, ¿qué es la búsqueda? La búsqueda es que cierre el círculo, que acepte que probablemente nunca lo va a encontrar, o que acepte definitivamente y siga con su vida. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, lo que primero que habría que entender es que en el duelo ambiguo, es un tipo de duelo que está denominado así. Hay dos tipos de duelo ambiguo, ¿no? Principalmente está el duelo ambiguo tipo 1, que si lo tenemos registrado nosotros, es el duelo en donde la persona físicamente está, pero psicológicamente no. En el caso de una demencia, un Alzheimer, ¿sí? Que poco a poco esa persona se va perdiendo psicológicamente, pero lo tienes ahí enfrente. Pero ya no te reconoce, ya no te ubica, es más, ya no reconoce él nada. De hecho, en cuestión a duelo ambiguo, ¿cómo lo puedes describir para que entienda nuestro público? ¿A qué te refieres con duelo ambiguo? Sí, es un duelo ambiguo porque no tiene una definición todavía. Por ejemplo, en el caso de un duelo, que diríamos por pérdida, por muerte, pues ya sabes qué pasó. Okay. Ya sabes, ya está definido perfectamente. Ya tuvo este proceso, ya está teniendo un inicio que tuvo un final de alguna manera, ¿no? Y más si hubo una convalecencia, una enfermedad previa, se vivió una aflicción anticipatoria, de que pues ya acompañaste tú a tu enfermo durante muchísimo tiempo y el desenlace ya lo puedes estar esperando como familia. Cuando es una muerte súbita, obviamente eso es diferente, porque lo que más impacta es el shock inicial, ¿sí? El que provoca el síndrome traumático inicial es tremendo, claro, porque la pérdida es súbita, no te la esperas, y como seres humanos que somos, el hecho de enfrentarnos a la muerte súbitamente pues nos regresa a darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, de que todo se puede terminar en un momento. Entonces por eso el shock es tan tremendo, ¿no? Pero en el caso de este tipo de duelo, en donde no hay un plazo, donde no hay un término, no sabemos cuánto va a durar, realmente son duelos muy prolongados. Esa es una de las características principales que le da esa ambigüedad, porque el duelo de una persona que está viviendo Alzheimer, conforme es de progresión aritmética. Okay. Él va a ir perdiendo cosas, va a ir reconociendo menos, se le van olvidando. Y de hecho, lo último que se le va a olvidar es lo primero que aprendió. ¿De acuerdo? Okay. Que es a degluir, a respirar, eso es lo último que se le va a olvidar. Y la memoria a corto plazo es lo primero que se va perdiendo. Entonces eso es lo que lo va haciendo de esa manera, porque no hay un patrón que se pueda seguir, no hay las fases del duelo no se ajustan de manera directa ante esto. Si no sabemos, de por sí ahí siempre ha habido un debate que todavía seguimos nosotros mucho con respecto a los tiempos, ¿no? Porque ¿cuánto debe durar un duelo? Si estamos hablando de ese tipo de duelos. Sí, son duelos muy largos. Sí, son duelos muy largos. Ahí de hecho, pues depende la persona, ¿no? Depende de la persona y pues la capacidad que tenga para afrontar esto. Es que esa es una pregunta que te la puedes hacer tú directamente. O sea, ¿cuánto tiempo yo estaría viviendo este proceso de duelo si yo perdiera un ser querido? Yo creo que hasta que te mueras. Sí, tal vez nunca lo vayas a superar, ¿no? A lo mejor vamos a poder hacer algunas cosas para que tú puedas avanzar, o si no, regresar a normalizar con tu vida, pero eso ya lo vamos a tocar ahorita con más calma. Pero sin embargo, eso es lo que le da esa ambigüedad a este tipo de duelos. En el caso del primero, es por la longitud y porque no hay una manera establecida de afrontar esto. Esto es un aprendizaje de todos los días. ¿Cómo vas a ir enfrentando el duelo? ¿Sí? En el caso por desaparición, en donde físicamente la persona no está, pero intelectual y emocionalmente está con nosotros, eso le da ese factor de ambigüedad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tenemos la manera de decir, ¿sabes qué? Exactamente cuándo empieza mi proceso. ¿Sí? ¿Y es el que te refieres, el tipo 2? Ese es el tipo 2. El duelo ambiguo tipo 2, que es el duelo por desaparición. Exactamente. Y es uno de los duelos también de los más complejos. De los más complejos por las implicaciones que trae. Precisamente por lo que estamos hablando. ¿Hasta cuándo tengo que seguirle echando ganas a esto? O sea, ¿cuándo, en los términos legales que ya vinieron y participaron los abogados y las personas que nos antecedieron en el uso de la voz aquí,
En algunos estados, después de 5 años, ya están declarados legalmente muertos. Si no, Sí, si no ya, han para aparecido. situaciones legales o jurídicas ya se da como... Sin embargo, en la cuestión emocional no hay un tiempo. Este duelo ambiguo tipo 2, lo que decía Gerardo, ¿qué es lo que hace la ambigüedad? El que está, pero no está. O sea, físicamente está, pero emocionalmente o psicológicamente no está. O emocionalmente está, que es el tipo 2, o sea, físicamente no está, pero emocionalmente él sigue estando. Y las personas que viven el tipo de duelo ambiguo, tipo 2, nunca pierden la esperanza. Es uno de los duelos más complejos porque está esa imposibilidad de poder terminar una relación en su propio derecho. O sea, ¿cuándo voy a dar yo por terminada esa relación con un hijo desaparecido? ¿Sí? No podemos terminar esa relación. Entonces, al no poder dar yo por terminada esa relación, pues no vivo mi duelo, no empiezo mi proceso de duelo. ¿Por qué? Porque no está muerto, está desaparecido. Así es. Y en ese momento yo no puedo decir estoy en duelo, porque mi hijo no se ha muerto. Y ahí es donde hay uno de los errores más grandes. El duelo inicia desde el momento que desaparece. O sea, no tenemos que esperar a que esa persona sea dada por muerta o sea encontrada para yo empezar mi duelo. Desde el momento que ya existió esa separación física con ese ser querido, ya es una pérdida, él ya no está físicamente, desde ese momento ya estamos nosotros iniciando un proceso de duelo. Desde que se rompe ese vínculo que explicabas hace rato. Desde que se rompe ese vínculo. Y estos duelos, una de sus características también es que son altamente culpabilizantes. Y esa culpa que se maneja en este tipo de duelo puede paralizar a tal grado que puede frenar el desarrollo normal de un duelo, ¿no? O del duelo en su propio derecho. ¿A qué te refieres? ¿A la familia? ¿Al familiar? Al familiar, pues sí, al familiar, a los amigos, a la gente que los rodea, sienten ellos mucha culpa, hay mucha incertidumbre y todo esto frena el desarrollo normal del duelo, porque tú dile a un paciente o a una persona que tiene un desaparecido que lo tiene que soltar, que lo tiene que dejar ir, que tiene que hacer un proceso de duelo y te va a decir, es que si tú me dices eso es como si yo perdiera la esperanza y la fe en que él no va a aparecer. Y una de las cosas más importantes que tenemos que explicarle a las personas que viven este tipo de duelo es que así como cuando muere un ser querido, y nosotros tenemos la fe del reencuentro después de la vida. Okay. O sea, cuando tú tienes a un ser querido que falleció, ¿qué te da fe? Que lo voy a volver a ver, que nos vamos a reunir después de la vida. De esa misma manera, las personas que tienen a un familiar desaparecido deben de mantener esa esperanza y esa fe del reencuentro, aunque ese ser querido no se ha dado por muerto. Tal vez porque de esa forma... y teniendo esa esperanza, pues hace que sigas con tu vida o que avances y no seas afectado en tu rutina diaria, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, hay unos puntos fundamentales que hay que entender del proceso del duelo, ¿no? Sobre todo por las palabras que acaba de manifestar Berta. Hay que entender que en el proceso del duelo, la culpa siempre se va a hacer presente. En un caso específico, o sea, yo estoy atendiendo a mi papá que tiene una enfermedad ya terminal, entonces no importa que yo haya hecho el mejor trabajo de atenderlo, en el momento en el que se venga la situación del deceso, voy a sentir que algo me hizo falta hacer, pude haber hecho algo mejor, pude haberlo abrazado más, pude haberlo besado más, ¿sí? Porque ya me empiezo a juzgar en base a esta circunstancia, esta nueva realidad que estoy conociendo. Y es muy natural que todos los seres humanos hagamos esto. En el caso del desaparecido, no lo hubiera dejado salir. Mejor, si ¿para qué le dije que se fuera? ¿Por qué no se quedó aquí en la casa? Si no lo hubiera dejado salir tanto. Exacto. Sí. Ahí es donde se eleva el tema de la culpa. Y obviamente los protagonistas de todo esto siempre van a ser el dolor, que ese es inevitable. Y obviamente, y tampoco, que eso es una cosa que tienen que tomar a consideración siempre que vayan a acercarse con un tanatólogo, es que los tanatólogos no podemos aliviar el dolor. ¿De acuerdo? Te vamos a enseñar a vivir con él y enseñarte también que el dolor va a ir cambiando durante el proceso.
pero eso no te lo podemos quitar, el que te lo diga es un charlatán. La otra, los otros acompañantes de esto, como te digo, es la culpa, es el enojo y los remordimientos. De hecho, les iba a preguntar, ¿el duelo tiene varias características, como la culpa? Maneja varias situaciones o varias etapas. En las diferentes fases del duelo se viven diferente aflicción. Cada fase lleva sus características específicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros manejamos lo que es la teoría integrativa del duelo, que bueno, ese es otro tema distinto al que estamos tratando, lo menciono. Nosotros tratamos lo que son la teoría integrativa del duelo. Y las fases de esta teoría integrativa del duelo, pues no son las fases que todo mundo conoce y que maneja, que es la negación, la aceptación, el regateo. No, nosotros manejamos, por ejemplo, la primera fase del duelo de nosotros se llama aflicción aguda. Es muy parecida a un estado de shock emocional. Tiene ciertas características como confusión, incredulidad, anulación psíquica, despersonalización, desrealización, pensamientos obsesivos, aparte de las sensaciones físicas que son trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Cada una de las fases tiene su propia aflicción. Por ejemplo, muchas personas conocen o manejan el enojo como una fase del duelo. Okay. El enojo no es una fase del duelo. El enojo es un síntoma. El enojo es parte de la aflicción. Está presente durante todo el proceso. Al principio me enojo con la situación. Después me enojo con el ser querido que falleció, que desapareció. Y después me enojo conmigo porque me siento incapaz de poder sobrellevar esto, porque ya me cansé, porque cómo es posible que no pueda con esto, ¿no? Pero eso sería todo otro tema. Hablar de fases del duelo, de tareas del duelo, sería todo otro tema. En el caso del duelo ambiguo, lo que lo hace un duelo complicado y una de las características más comunes de este duelo, que como ya lo explicaba Gerardo, es un duelo muy largo. Es un duelo muy largo y por lo tanto la gente no está dispuesta, no está lista, no tiene esa apertura, esa disposición para vivir un duelo tan largo o para seguir un acompañamiento tan largo en este proceso de duelo. Y uno de los factores más difíciles de manejar en este proceso es poder encontrar una estabilidad en medio de tanto caos, en medio de tanto cambio, que si a lo mejor ya lo encontraron, que lo vieron aquí, que lo vieron allá, que ya la policía te dijo esto, que ya encontraron a tal persona y ahí vas y resulta que no es, y es la desilusión otra vez, ¿no? O que lo subes a las redes sociales y recibes llamadas, porque eso se da mucho, que reciben llamadas, que nosotros lo vimos, que entonces la gente va, genera una esperanza, resulta que no es real, ¿no? No, y aparte la gente que se aprovecha, ¿no? Y la gente que se aprovecha, entonces situaciones. Imagínate todo ese tiempo las personas en ese sub y baja cambiando, no logran poder tener una estabilidad emocional porque todavía no terminan de vivir una pérdida cuando ya viene otra. Ahora que mencionas la palabra pérdida, ¿cuáles son los diferentes tipos de pérdidas? Pues hay varias. Nomás quería hacer una extensión un poquito a lo que acaba de mencionar, de verdad, antes de tocar el tema específicamente de las pérdidas. Esto es un duelo complicado múltiple, ese tiene nombre y apellidos, ¿no? Okay. ¿De acuerdo? Porque aunque casi todos son duelos múltiples, no todos son complicados y múltiples. Y hay una razón más que hace que este duelo sea tan complicado, es porque es un duelo estigmatizante, ¿sí? Uh-huh. Y sobre todo ejerce mucha presencia en todo esto, algo que llamamos nosotros el dolor social, ¿sí? Okay. Pues porque se te desaparece tu familiar, ¿y en qué andaría? ¿Qué andaría haciendo? ¿Por qué se lo llevan? O sea, ya lo vamos a estigmatizar y le vamos a dar una presunta culpa de origen. ¿Sí? Y de hecho puede pasar, por ejemplo, pues en lo personal, ¿no? Que pierdes a un familiar cercano y puedes voltear al lado y pues al primo o a la otra persona, tú lo culpas también. Oye, a él no le afecta, no siente lo mismo que yo siento. Y claro, te enojas, ¿no? con la misma familia. Eso también es una cosa que hace el tanatólogo. Nosotros tenemos una técnica familiar, ¿sí? que se llama debriefing. Es donde les explicamos precisamente a las familias cómo se vive el proceso de duelo y sobre todo identificar esa cualidad que cada uno de ellos tiene
de que lo van a enfrentar de diferente manera, ¿de acuerdo? Y evitar algo que se llama la conspiración del silencio, que es cuando tú estás llorando por tu cuenta y no quieres que ella se angustie, ni que yo me angustie, ni los demás. Ella está llorando por su cuenta, tomando la misma consideración, y todos estamos sufriendo en soledad. Pues se trata de romper esa conspiración del silencio. Conspiración del silencio. Y la otra es atender la asincronía familiar. La asincronía familiar es que tu relación, en este caso con la persona que se perdió, es única. Aunque sean de la misma familia, ella tiene el hermano tiene un trato, el otro, la mamá y el papá, cada quien tiene un trato único con ellos. Entonces, lo que unía, formaba esos vínculos de unidad en esa relación muy personal. Por eso no podemos decirle a alguien que vive el duelo, lo que tú mencionabas hace un rato. Yo quiero que lloren igual que yo. No, es que mi vínculo con él no era igual que el tuyo. Okay. Sí, yo pude haber estado muy separado de él, y aunque me duele porque es un familiar directo, o sea, no era así como que tú que te levantabas con él, comías, trabajabas juntos, iban a jugar, compartían los mismos hobbies y todo. Entonces, obviamente, esa persona se va a ver más afectada dentro del mismo núcleo familiar. También en el núcleo familiar, hablando de este tema, los roles determinan también cómo tú vas a expresar tu sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, la mamá con los hijos. Existen alrededor de 13 características que determinan cómo vamos a nosotros a responder ante un proceso de duelo. La primera característica que determina esto es el nivel de apego. El duelo no es algo del amor y no tiene que ver ni siquiera con la relación, tiene que ver con el apego. Y cuando hablamos de asincronía familiar, también se habla del hecho de que cada uno de nosotros vamos a reaccionar de diferente manera. En una misma familia, aunque se muera el papá y era el papá de todos, cada uno vamos a reaccionar de manera diferente, porque cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de vivir. Por eso el duelo es algo tan personal, incluso dentro de la familia. Es algo tan personal, de que va a depender pues, de muchas cosas, del nivel de apego, de mi personalidad, de mis recursos internos, de mis recursos externos, de mi participación en el cuidado, de la edad, de muchas cosas. Entonces, no podemos creer que todas las personas en la familia vamos a reaccionar de la misma manera, porque eso no es real. A eso es a lo que también se llama asincronía familiar, el hecho de cómo responde la familia de diferentes formas ante un proceso de duelo, ¿no? Y volviendo al duelo ambiguo, que es el que nos trae aquí, es muy importante que la gente sepa que están viviendo un proceso de duelo, que no necesitamos encontrar un cadáver, que no necesitamos que alguien nos diga que nuestro familiar murió, que desde el momento que esa persona desapareció es un duelo, y que sí, que es un duelo ambiguo por la situación que se está viviendo, pero que es un duelo en todo su derecho. Desde el momento en que yo acepto que estoy viviendo un duelo por la desaparición de un familiar, desde ese momento estoy aceptando y estoy viviendo un proceso de duelo. Mientras no acepte eso, que esto es un duelo, voy a seguir viviendo un duelo ambiguo. Entonces eso es muy, muy importante que la gente lo entienda. Y bueno, la otra parte que yo creo que también va a ser importante es qué hacer, porque ya hablamos de muchas cosas. Así es. O sea, ¿qué vamos a hacer ante un proceso de duelo ambiguo o cualquier otro tipo de duelo? Porque la gente se pregunta muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacer mi duelo? No, tu duelo ya inició, no tienes que esperar, tú ya estás en duelo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo que esperar? Sí, desaparece la persona, por ejemplo, el familiar, y dice, no, pues vamos a dar 6 meses más para empezar a hacer algo. Y ellos deben de entender, como tú explicas, Berta, que desde el momento que ya no lo tienes, que hay el rompimiento de ese vínculo, empieza el duelo. Y fíjate que acabas de decir algo muy importante, ¿eh? Muchas veces la gente no se acerca a buscar la ayuda porque dicen es muy pronto. No, es que es muy pronto, que pasen un poquito más de tiempo, no, más adelante, ahorita no, porque se acaba de morir. Y eso es un error muy grande. Hay una modificación que nosotros manejamos a la ley de Hansel que dice, entre más pronto pidas ayuda, mucho mejor. ¿Cuándo tiene que acudir la gente a solicitar ayuda? Desde el día 1, desde el inicio. ¿Por qué? Porque podemos evitar factores disfuncionales del duelo si la ayuda es inmediata. Nosotros ponemos un ejemplo. Resulta que tú vas al doctor y te dicen que eres diabético.
Ok. Sí, eres diabético y te dicen, pues eres diabético, va empezando, todavía no llegas a que te vaya a dar un coma diabético. Bájale poquito el Ajá. azúcar. Y tú dices, bueno, no, pues me voy a esperar unos 2, 3 años, ya que esté bien mal, ya que me dé un coma diabético para ir al doctor y entonces Empezar el tratamiento. ¿no? Eso es lo mismo. O sea, si ya estás viviendo el proceso, ya es momento de iniciar un tratamiento desde el día 1. Entonces es muy importante. Entre más pronto pidan ayuda, mucho mejor. Ok. Volvemos a lo de ¿Qué las... hacer? ¿Al qué hacer? ¿No? Volvemos a lo de las... a los diferentes tipos de pérdidas. Ok. Son sociales. Sociales. Psicológicas. Sí. Y me estoy comiendo una. Es sociales, psicológicas y... somáticas. Y somáticas. Okay, porque obviamente que hay que entender que todas nuestras emociones se reflejan en el cuerpo, ¿no? Okay. No podemos desligar lo que sentimos de cómo va a responder nuestro cuerpo ante ellas, ¿de acuerdo? Entonces, las principales, las sociales, es la que te había puesto el ejemplo, ¿no? Puestos que tengas en tu desempeño, el que pierdas la capacidad para hacer algo, cómo relacionarte con tus compañeros de trabajo, todo lo que te afecte en tu ámbito social y que tú lo sientas como una pérdida. Sí, como el ejemplo que te ponía, eres un ejecutivo, llegan mañana y te dicen, ¿sabes qué? Ya no eres el ejecutivo, entonces cuando regresas a tu casa vas a llegar con un duelo tremendo. Porque pues obviamente, y más si eso era lo que era parte de ti, ¿no? Entonces ya tienes eso. En las psicológicas obviamente todos están relacionados con lo que, directamente con lo que menciona Berta, que son los apegos, ¿sí? Obviamente aquí nosotros una de las tantas situaciones esperanzadoras que manejamos con la mayoría de las personas es que no está relacionado con el amor, porque el amor trasciende, o sea, trasciende aún hasta las fronteras de la muerte. Porque la persona que se te muera no la dejas de amar. Entonces por eso no puede estar relacionado el duelo directamente, o es una causa, consecuencia o derivado del amor, ¿no? El amor es un agente independiente, es una fuerza natural que va a seguir fluyendo. Entonces, en este caso aquí, es el tema relacionado directamente con los apegos. El tema es con los apegos, ¿sí? Y eso es lo que nos va a complicar toda nuestra situación psicológica en este caso, porque es donde vamos a involucrar todo lo emocional. Okay. ¿De acuerdo? Entonces es lo somático. Social. La pérdidas sociales, psicológicas y somáticas. Y somáticas, ¿por qué? Porque obviamente si tú sufres un accidente en donde pierdas la movilidad de tu cuerpo, por ejemplo, que es parapléjico o cuadripléjico, eso es un duelo tremendo, ¿sí? Que pierdas una pierna, por ejemplo, tu mundo va a cambiar completamente. Claro. Entonces, cualquier tipo de pérdida que sea de tu cuerpo, orgánica, de funcionamiento, la vista, el oído, lo que sea, te va a generar un proceso de duelo, un duelo que tienes que tú preparar un proceso de duelo para enfrentarlo. Ahora sí, pues ya quedó un poquito claro esa parte. Regresando al duelo ambiguo. Yo regresemos al duelo. Lo que pasa es que hablar de duelo, o sea, es grandísimo este tema, ¿eh? Sí. Es un tema, y ahora sí que si tenemos la oportunidad de grabar un programa de lo que es el duelo, cómo trastoca el mundo personal de cada una de las personas que lo viven, cuáles son las tareas que hay que hacer, cuáles son las fases, pues sería excelente, porque realmente esta es una información que todo mundo debería de conocer, ¿no? Y Por ejemplo, ahorita están enfocándose como en desaparición de personas y todo eso, pero también el duelo se puede vivir en el mundo de las relaciones no amorosas. Claro. De que pierdes a la persona. Es una pérdida afectiva. Es un tipo de duelo. De que ya dices, bueno, tienes novia, cortaron y cada quien se va claro. a otro lado y es una pérdida, ¿no? Claro. Divorcio, separación, lo que sea. Esa se llama pérdida afectiva y se refiere a la ruptura de un vínculo emocional con una persona. ¿Sí? Pero regresando al duelo ambiguo. ¿Hay algunas estrategias de afrontamiento en este tipo de situaciones? Sí. Que nos puedan mencionar. Nosotros, bueno, siempre hay muchas estrategias de afrontamiento que obviamente se van dando en el acompañamiento, ¿no? Pero dos que podemos nosotros mencionar que son excelentes es la terapia ICC, la primera, que es información, conversación y compañía,
¿Qué significa eso? La primera es, tengo que informarme de lo que estoy viviendo, tengo que saber qué es un duelo ambiguo, tengo que saber cómo se vive el duelo, tengo que conocer de mi aflicción, tengo que conocer de lo que estoy sintiendo. O sea, un acontecimiento cada vez va a ser más angustiante mientras más desconozcamos de él. Entre más yo sepa de lo que está pasando conmigo, de lo que estoy viviendo y de que lo que estoy sintiendo es normal, que no me estoy volviendo loco, que no estoy enfermo, que esto corresponde a lo que estoy viviendo, va a ser mucho más fácil enfrentarlo. Entonces, la primera es información. La segunda es conversación. Háblalo, platícalo, exprésalo con todo mundo. ¿Cómo estás? Como dicen, ¿Cómo ¿no? te sientes? Sácalo todo, o sea, la conversación, hablarlo, ¿no? Y la otra es, los duelos no se deben vivir en soledad. Hay que buscar compañía de personas que me entienden, que me comprenden, que me contienen en mi proceso de dolor, que me permiten expresar, que me permiten llorar. Entonces, esa es la primera técnica que es para todos los duelos, es información, conversación y compañía. Y de ahí se desprende otro que es algo maravilloso que nosotros manejamos y que es, la verdad, para mí, la herramienta fundamental en todo proceso de duelo, y son los grupos de ayuda mutua. No sé si quieres hablar. Sí, es que mira. ¿Cuál es la dinámica de ese tipo de estrategia? Antes que nada es ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad, no? ¿Por qué esta necesidad de tener tanto la información? Nosotros, obviamente, trabajamos sobre una primicia. ¿Y cuál es? Evitar sufrimientos innecesarios. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque el sufrimiento puede venir de muchas maneras. Hasta simple y sencillamente hablando de este tipo de duelos, va a llegar un momento en el que te van a dejar solo. Okay. Porque todos los demás tienen que seguir con su vida. Entonces, ese dolor social lo vas a vivir porque lo vas a vivir. Si el proceso que estás viviendo va a ser de 15, 20 días o 6 meses, 3 años, 5 años, no sabemos, después de un cierto periodo de tiempo te empiezas a quedar solo. Ya la gente no te quiere seguir o ya no hayan qué decirte. Sí, de hecho muchas veces para ellos, sigue con lo mismo, ¿no? Exactamente. O sea, ya pasó un año y todavía sigues llorando. Ya hasta otra vez. Entonces, el decirle nosotros a esta persona, ¿sabes qué? Tienes una oportunidad de empezar, o sea, de hacer un ritual para que tú puedas empezar a retomar, a reconstruir tu vida a pesar de. Entonces, necesitamos nosotros, necesita haber un acompañamiento, por eso es el término requiere esa firmeza ahí. Si tienes una persona que te esté acompañando, cada vez que tú tengas necesidad de hablar y de expresar esto que estás sintiendo, entonces obviamente por eso es sumamente relevante entender esto de información, conversación, y en la conversación hay que aclarar esto, ni aunque vayas con un psiquiatra, el psiquiatra te va a medicar. Pero si no hay una terapia conversacional en donde tú hables de lo que estás sintiendo, el medicamento únicamente que va a hacer, te va a vendar esas emociones temporalmente. Y una vez que te quites el efecto del medicamento, vas a regresar al día cero donde te quedaste. Hasta va a repercutir, ¿no? Va a ser doble el dolor, va a ser doble todo lo que va a estar pasando. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, como mencionaba Berta hace rato, con tus recursos internos y tus recursos externos, que son familiares, las personas que te acompañan, esas personas que no te van a dejar, aunque sea una, no importa, que establezcas ya con ellos cómo funciona esto, que lo conozcan para que se puedan ayudar. Y el grupo de duelo ofrece ese remanso en donde cada vez que tú quieras ir a ventilar, que esa es la segunda tarea del duelo. La primera es información, la segunda es ventilación. Cada vez que tú vayas que sientas la necesidad de expresar, ahora sí como nos lo dicen las personas del grupo de duelo. O sea, aquí vengo, descargo todo mi dolor, toda mi ansiedad, todo mi estrés y recargo de energías para sacar mi semana. Entonces, por eso mencionaba, Berta, es uno de los mejores recursos que hay. No, y lo mejor es que va a haber alguien que realmente te va a escuchar, ¿no? Sí. Te va a escuchar, no como puede ser que en otro lado trates de tú expresar lo que estés sintiendo y nomás sigan la conversación por la amistad o por algo. O crean que tienen la necesidad de tenerte que decir algo.
de que te quieran consolar, que te tienen que decir algo. Y realmente algo que nosotros aprendemos en los grupos de duelo, que la mejor forma de ayudar a una persona que está viviendo un duelo es escuchándola. No diciéndole qué hacer, no consolándola, simple y sencillamente escuchando. Los grupos de ayuda mutua, pues no son algo que nosotros inventamos o que nos hemos sacado de la manga, ¿no? Los grupos de ayuda mutua existen desde hace muchísimos años. Los primeros fundadores de los grupos de ayuda mutua son Alcohólicos Anónimos. La mayoría de los grupos de ayuda mutua siguen ese tipo de metodología, y que es que una persona que ya vivió este proceso o lo está viviendo cuenta su experiencia, cómo lo viví yo, qué estoy haciendo, qué me ayudó, qué estrategias puse en marcha yo para poder resolver esto. Entonces, es información de primera mano y es información real, no es información que leyeron en un libro, que vieron en una película, que escucharon en un podcast. Es una información de gente que lo está viviendo, que sabe exactamente lo que sientes. No es como, ay, me imagino cómo te sientes. No, sé cómo te sientes porque me siento igual. Y a mí esto me ha ayudado. Entonces, los grupos de ayuda mutua dan contención, dan información, te ayudan en el proceso, en la compañía en el proceso. Entonces te contienen, te dan la información, te ayudan y te acompañan en el proceso. Y lo mejor y lo más bello de los grupos de ayuda es que te dan esperanza. Te dan esperanza porque puede llegar una persona totalmente derrotada, llorando, con falta de pérdida del sentido de la vida, con mucha depresión, y escucha a otra persona y ve a otra persona que ha pasado lo mismo o a lo mejor una situación peor, y la ve compartiéndole la experiencia y la ve dándole apoyo y dándole esperanza, dándole ánimos. Y eso es lo más hermoso de los grupos de ayuda mutua. Es un lugar seguro, es un lugar tranquilo, es un lugar lleno de amor y esperanza para quienes acuden ahí. Y pues yo creo que de hecho pues la sinceridad de las personas que están en esa misma situación y la experiencia que cuentan, pues te da a ti ese valor o esa forma de buscar, tal vez probar ese camino que él probó y ver si te funciona, ¿no? Claro. Y si no, vas a encontrar otro y vas a encontrar otro, pero siempre va a estar ese círculo, ¿no? Cuando tú vas a un grupo de ayuda mutua y todos comparten, y si somos 20 personas y cada quien comparte una experiencia, tú te llevaste ya 20 experiencias y a lo mejor pruebas una y no te funcionó y pruebas otra y sí te funcionó, entonces tienes 20 experiencias para probar a ver con cuál te sientes mejor, pero experiencias de la vida real. Sí, no es como estar con otro grupo de amigos y que realmente pues nada más tú pases por eso y los demás no hayan pasado por eso, sí. pues realmente la credibilidad, o a lo mejor hasta tú vas a decir, pues ellos qué van a saber, ¿no? Si no han pasado esto. Claro. Entonces ya al compartir con alguien que realmente ha tenido estas experiencias o ha estado peor que tú emocionalmente o derrotado o en el trabajo, pues ahí te das la fortaleza tal vez de encontrar un camino que te pueda ayudar, ¿no? Es que como dijo Berta, es que es completamente esperanzadel ese tema. Ahora, no hay que confundirlo como que es terapia grupal, o sea, no vas a hablar y se va a analizar tu caso y qué es lo que estás haciendo. No, es un grupo de ayuda. Los que participamos, porque preguntabas cómo funciona el grupo entonces nosotros nomás somos facilitadores. Les damos apertura para que cada quien empiece a hablar, y entre lo que se está diciendo, ahí es donde entonces mucho del conocimiento del que nosotros estamos compartiendo aquí es preciso. Por eso decimos nosotros que los verdaderos maestros son las personas que tenemos enfrente. Por eso nosotros no podemos llegar a ponerles condiciones, ni esto es lo que debes de hacer y ya deberías de estar en esto y en no. Porque los que de veras saben lo que está sucediendo, y por un principio fundamental, si la persona esa que tengo yo enfrente se le murió el esposo o el hijo o quien haya sido, ¿quién sabe realmente lo que está pasando por su mente y por su corazón? Él o yo. Yo que estudié durante años todos los libros y todas las teorías, o él que lo está viviendo. Perfecto. Así, ese es el principio. Es un tema que da para mucho. Sí. No, de hecho es un tema que yo creo que vamos a volver a invitarlos. Ahorita ya la producción está... Ya nos pasamos. Está presionando. Y quisiera que
que por último nos dieran alguna recomendación para este público que esté pasando por esto, alguna recomendación de qué hacer si no han acudido a alguien o si han acudido y no se sienten bien. No sé, alguna recomendación que ustedes en base a su experiencia les puedan brindar a ellos. Yo les diría que se acerquen a buscar ayuda, que no tengan miedo. El acompañamiento tanatológico no es una terapia, no es un tipo de... Nosotros no te vamos a decir qué hacer, te vamos a acompañar y te vamos a ayudar para que con tus propios recursos puedas sobrellevar esta situación. El proceso de duelo es inevitable. Siempre vamos a vivirlo, es algo que nos va a pasar, y si estás pasando por esto, buscar ayuda, acercarte a un tanatólogo, acércate a un grupo de duelo. Los grupos de duelo, vuelvo y repito, son de las mejores herramientas que tenemos para afrontar esto que estamos viviendo, y no se aíslen, porque una de las sensaciones que se sienten en este proceso es quiero estar solo, pero los procesos de duelo no se deben vivir en soledad. Acérquense con personas que puedan acompañarlos, que puedan ayudarlos, pero sobre todo que entiendan lo que están pasando, que entiendan lo que están viviendo. Y como les dije, entre más pronto pidan ayuda, mucho mejor. Muchas gracias, Berto. Sí, yo nomás agregaría precisamente ahora sí que, ¿por qué nos llamamos hoja? Terapia. Okay. Sí. ¿Por qué nos llamamos hoja? Porque todo lo que le acabamos de decir ahorita está fundado en esto, ¿no? En que se trata de escucharlos. Que busquen un espacio en donde los puedan escuchar, ¿de acuerdo? Donde los puedan escuchar. Apoyo práctico. Que busquen apoyo práctico, que no busquen, como mencionaba Berta, quién los quiera consolar, sino quién te pueda apoyar con cosas prácticas, hasta hacer de comer, limpiar la casa, lo que necesites en lo que tú andas atendiendo y resolviendo todas las cosas que te preocupan. ¿De acuerdo? Gente que te pueda servir de apoyo. Esa es la alegoría del hombro. Porque Okay. la O es de oído, la H es de hombro. Entonces yo voy a hacer tu apoyo. ¿Qué necesitas? Porque hay que preguntarle siempre a ellos. ¿Qué necesitas para sobrellevar esto, no? Así es. ¿Tú qué necesitas? Salir. No, yo te voy a ir a decir qué ocupas o cómo deberías de estar. Aquí voy a estar yo, aquí yo voy a hacer tu apoyo, te voy a hacer ese hombro en donde puedas descansar tu afligido corazón. ¿Qué necesitas? ¿De acuerdo? Y obviamente la A, que es de hoja, es el contacto humano. No dejen de tener contacto humano cada vez que puedan. Y el abrazo es uno de los principales instrumentos para podernos comunicar en cuestiones emocionales, espirituales, sensoriales, todo lo que quieras a través del abrazo. ¿De acuerdo? Entonces, que busquen también sostener el contacto humano, porque a veces eso nos sucede, como menciona Berta, nos queremos aislar y evitamos el contacto humano como quiera que sea. Entonces, no, aquí no. Busca. Y de hecho, la receta tradicional de nosotros es un abrazo de 20 segundos cada 4 horas mientras estés viviendo un proceso de aflicción. Ok. ¿De acuerdo? Y ese abrazo, pues, tiene un significado grandísimo, ¿no? Claro. De apoyo. Claro, y si lo quieres todas las implicaciones fisiológicas que trae y qué es lo que te va a ayudar a resolver, pues así nomás, de entrada te voy a decir, pues si es de 20 segundos en adelante, como debe de ser, te va a ayudar a producir el simple abrazo, oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, nos despedimos, no sin antes pues agradecerles el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. De hecho, este tema pues tiene para mucho. Allá ahorita se vinieron a la mente varios temas relacionados con el duelo. Quiero mencionarles que este episodio va a cerrar con el testimonio de una persona que sobrellevó este tipo de duelo ambiguo. Y por cuestiones, pues no vamos a dar sus datos generales, únicamente ella va a expresar cómo sobrellevó su pérdida, qué tuvo que hacer, cómo lo afrontó, y pues queda claro que cada quien es diferente, pero ojalá y les sirva a ustedes para que puedan sobrellevar si es que están en este tipo de casos. Me despido de ustedes. Mi nombre es Rogelio Preciado y muchas gracias, Berta, Gerardo. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a ustedes por invitarnos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Sinapsis Contigo. En esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada Gabriela Ordaz Cabrera, quien es tanatóloga, es abogada también. Ella nos va a ampliar el tema que estuvimos tratando con la doctora Bertalicia Garza y con el maestro Gerardo Arturo Mora, que es duelo ambiguo tipo 2. En la participación anterior, tanto la doctora como el maestro estuvieron hablando un poquito más a profundidad acerca de lo que es la tanatología, que es lo que ustedes hacen, una labor muy importante la que ustedes realizan. Antes que nada, antes de cederle la palabra a nuestra invitada, agradecer a los directivos de Sinapsis, al licenciado Rogelio Preciado, a la maestra Rosario Estrada, por abrir este espacio que es de beneficio para la comunidad. Nosotros lo que buscamos es llevar orientación en cuanto a todos estos temas que causa en la comunidad pues una inquietud. Y para no extenderme mucho, licenciada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, licenciada. Gracias por la presentación. Y pues sí, ¿puedo empezar? Claro que sí, adelante. Bueno, yo soy Gaby, mamá de Carlos. Yo les voy a platicar un poco de mi experiencia vivencial en un grupo de duelo. Empezaré contándoles que yo pues, desconocía completamente sobre estos temas hasta que me toca vivirlo en carne propia. A través de la desaparición de mi hijo, cuando sucede, pues saben, es un momento traumatizante, no saben lo que hacer, a dónde buscar ni a quién recurrir. Bueno, pues lo primero se pone la denuncia en la fiscalía, se lleva a cabo la búsqueda y corres de un lado para otro y no hay nada, no hay noticias, pasan los días, mi familia muy preocupada de verme mal y no saber qué hacer. Una de mis hermanas con la que soy muy cercana busca información de algún profesional para poderme ayudar. El detalle que es que me cuenta ella que no sabía cómo decirme que había encontrado un lugar donde me podían ayudar. Y un día platicando, me hizo saber su preocupación y me comenta que había buscado información por internet y encontró una fundación aquí en la ciudad donde vivo. Es una fundación que se llama Karime Ángel de Coatzacoalcos. Ahí habían personas que podían ayudarme a ayudar y ella me pregunta si iba a aceptar, si quería aceptar la ayuda. Ella me cuenta que cuando yo le digo que sí quería que me ayudara, me dice que sintió un bastante alivio y me da un número de teléfono y me dice que cuando yo lo deseo puedo marcar ese número. La verdad es que no llamé, pasados los días me vuelve a decir mi hermana si ya me había comunicado al teléfono. Le digo que no. Me dice ella que la persona de la fundación quiere hablar conmigo, si puedo tomar la llamada. Y en ese momento acepto hablar. Cuando yo le platico a la persona lo que estaba pasando, ella me pregunta si permitía que me diera su apoyo, su acompañamiento, ya que ella al igual le habían secuestrado a su niña de 5 años de edad. Me platica su vivencia. En ese momento yo sentí que sí, que ahí me iban a ayudar y es como acepto entrar a las pláticas del grupo de ayuda de la fundación. La primera vez que acceso para mí fue impactante escuchar las diferentes pérdidas de muchas personas, o algo realmente muy impactante. Y pensaba que no era el lugar donde yo debía estar, porque yo no sabía si mi hijo pues, estaba fallecido. Pero no dejé de asistir a las sesiones, era por vía Zoom, ya que fue en los tiempos de la pandemia que estaba muy fuerte y no había nada presencial.
ahí en el grupo, al escuchar a las demás personas su vivencia de las pérdidas, las recomendaciones que van haciendo de cómo poder sobrellevar tu proceso, hizo que me fuera interesando. Nos dicen que leamos libros sobre las pérdidas, veamos películas, escuchar pláticas, talleres, y en una de esas pláticas veo que hacían, o sea, yo iba haciendo todo lo que me decían que me podía ayudar, aunque había veces que habían cosas que decía yo, esto no me va a ayudar, y nos dicen en el grupo, o sea, tú toma lo que ahorita te sirve, lo que no lo haces a un lado, probablemente después eso te sirva. Y así lo fui haciendo. Y ahí mismo en la fundación veo que tienen contacto con la Asociación de Estudios Tanatológicos, donde está la doctora Berta y el maestro. Ahí es donde escucho a un doctor colombiano, el doctor Jorge Montoya, y él habla sobre el duelo por el que yo estaba pasando. Lo contacto y le pedí si me podía atender, y él es el que me comenta que el tipo de duelo que estaba viviendo es un duelo ambiguo tipo 2, que es cuando la persona no está físicamente presente, pero psicológicamente sí lo está. Y es lo complicado de ese tipo de duelo. De allí es como también entro al grupo de duelo de la doctora Berta, y ahí es donde empiezo a aprender mucho sobre mi duelo. Igual al principio fue muy impactante porque me sentía muy conflictuada, no sabía si estaba haciendo lo correcto. El pasar de los días, los meses, y yo me daba cuenta que esto era lo que me mantenía con fuerza, porque sí es algo muy, muy, muy fuerte lo que se vive. Para ir sobrellevando, o sea, la ausencia de mi hijo. Aparte me daba cuenta que mi familia también le ayudaba, el que ya no me veían tan mal. Se sorprendían cómo yo les hablaba del tema, y incluso era tanto mi interés del tema y cómo me estaba ayudando que me interesé por meterme a estudiar el diplomado en tanatología, porque me llamaba la atención el poder acompañar a las personas que estuvieran pasando por una pérdida. No he concluido mi diplomado, estoy por retomarlo porque sentí que todavía no podía ayudar, porque yo necesitaba estar bien, para así poder acompañar a las personas. Pero cuando sé de alguien que está pasando por una pérdida, quiero platicarle cómo a mí me ha ayudado a haber entrado a los grupos de ayuda. Les digo que se permitan ser acompañados por otras personas que están pasando por lo mismo. Sé que esto no quita el dolor, pero te ayuda a cómo sobrellevarlo y no pasarlo solo. Y sin ninguna, o sea, si uno lo pasa sin ninguna información, pues digo, no tenemos la cultura de duelo, y entonces como yo puedo decirles que yo sé que el duelo por desaparición es muy, muy difícil, que las personas que pasen por este tipo de duelo quieran aceptar entrar a los grupos de ayuda. Pero yo les puedo decir que el haber aceptado el acompañamiento, el no vivirlo sola, sin ninguna información, y sobre todo esas palabras de aliento que te dan personas que jamás imaginaste conocer, y sentir toda esa empatía, sentir esa calidez humana de los tanatólogos, los psicólogos que apoyan en los grupos de ayuda, que les está hablando, creo estaría en un psiquiátrico, es la verdad. Quiero hacer mención que también primeramente tener toda esa contención de mi familia, vivirlo junto, es lo que nos mantiene muy unidos, y los grupos es lo mejor que uno puede hacer, aceptar la ayuda. Y ahora con la pandemia que se da esa oportunidad de que puedas acceder a las pláticas a través de las plataformas, eso vino a ayudar muchísimo, porque nunca me hubiera imaginado conocer a través del internet a tantas personas de diferentes estados, ciudades,
mm, países. Ahora mismo ustedes están en Tijuana y yo estoy aquí en Veracruz. La verdad que pues pienso que hay un texto que habla, que nos menciona el doctor Jorge Montoya. Lo menciono a él porque a él yo contacté y él me dio información sobre este duelo. Dice él: piensa poco, siente mucho y muévete siempre. Es una frase que a mí me ha servido muchísimo. Me doy cuenta que si hago lo contrario, me pongo mal. El decir piensa poco, pues sí, o sea, el no estar pensando en cosas, qué pasó, cómo pasó, entonces trato de sacar eso de mi mente y empezar a ocuparme en otras cosas para que esto lo puedas ir sobrellevando de una manera un poco tranquila. No se puede porque es algo tan, pues, tan doloroso porque, digo, son de los duelos más complicados que hay. Y pero como le digo, y nos dicen en el grupo, ¿no? Que el duelo es como si estuviéramos en la montaña rusa. De repente sentimos que estamos hasta arriba y que ya pareciera que ya estamos un poco tranquilos. Sí. Y de repente nos bajamos así al piso y ahí es donde sientes que a veces retrocedes, pero nos dicen que no es que retrocedas. Mientras estés trabajando tu proceso, no retrocedes. Es que cuando se llegan, por ejemplo, las fechas significativas, que son un Día de las Madres, un cumpleaños, es cuando Navidad, uno... tal vez. Sí, Navidad, exacto. O sea, es cuando uno siente que vuelve, o sea, vuelves porque buscas a la persona y no está. Y sobre todo en este duelo complicado que pues, como dicen, no es, físicamente no está, pero psicológicamente uno está pensando que él está vivo. O sea, es algo muy, muy, muy tremendo pero así es como yo he podido ir trabajando este duelo, porque pues como de repente yo escuchaba y me decía, pues tú eres la que decides cuándo empezar con este duelo, porque, o sea, si tú quieres esperar hasta el día que lo encuentren, o sea, digo, yo entendí esa parte cuando me decían, tú decides, tú decides que si inicias ahora, o sea, tú toma tu tiempo. Y yo reflexionando y digo, o sea, tengo que empezar porque sigo viviendo, o sea, sigo viviendo y si yo no empiezo, pues voy a estar muy mal, y de verdad toda esta información que dan en los grupos de ayuda, de verdad yo a la gente le invito que cuando que están pasando por un proceso de duelo y sobre todo este duelo que no, la gente muy difícil se va a acercar a estos grupos, pero pues yo les convido a que pues lo hagan, o sea, lo hagan y que se den el permiso de entrar una vez, o de ir una vez, aunque no les parezca, sigan accesando a los grupos, oyendo a los grupos, y porque sí, el primer acceso que tiene uno al grupo, así como que no quieres, o sea, sientes que no es el lugar, no. Entonces, no hay una aceptación. No hay una aceptación. Entonces, pero yo me di cuenta que al la tercera sesión, yo ya iba empezando a entender las cosas que ahí me estaban diciendo. Y por eso yo pues invito a las personas que estén pasando por algo parecido, un duelo complicado, o cualquier duelo que estén
que estén viviendo, que se acerquen a los grupos. Ayuda mucho. Yo los invito de verdad. Pues eso es lo que les puedo. Muchas gracias. Aquí, como comenta usted, no es una cuestión de tiempo, pero ¿cuándo recomendaría usted que una persona debe acercarse a un grupo de apoyo cuando no sabe de su ser querido? ¿Una semana, un mes, después de qué situación? Eh, no sé si usted nos pudiera compartir en qué momento fue cuando dijo yo no puedo con esto sola y necesito el apoyo de alguien pues experto en un duelo como el que estoy viviendo, ¿no? Fíjese ¿En qué que momento? la verdad es que yo no pensé en el tiempo, pero siempre estuve abierta a recibir todo tipo de ayuda. Entonces, cuando le comentaba que cuando mi hermana me platica que ella buscó información, en el momento mismo yo dije sí, o sea, ya había pasado 2, 3 meses creo de esto, Sí. y entonces yo acepté, en el momento acepté que aún no, o sea, ella me dijo, que me comunicara con la persona, ella me iba a estar esperando mi llamada. Yo no quise hacerlo, o sea, no lo quise hacer. Entonces ellos se acercaron a mí, me hablaron para que yo accediera al grupo. Pero en sí no hay un tiempo, o sea, que yo pueda decir, ahora sí que fueron 2, 3 meses creo había pasado. Bien. Antes de esos 3 meses, ¿usted acudió con un psicólogo, con un psiquiatra o directamente decidió acercarse a la tanatología? ¿Ya sabía usted antes de la labor que realiza un tanatólogo o fue de acuerdo a la experiencia por la que usted atravesó que se fue enterando? Me Pues comenta o nos comenta que a través de un familiar, pero previo a eso usted había tenido algún acercamiento con algún otro profesional de apoyos. no, no, ninguno. Yo había escuchado hablar de la tanatología, pero no, en ese momento a mí no se me pasó por la mente un tanatólogo, porque, y aparte yo tenía la idea de que un tanatólogo es el que acompaña a una persona que ya está a punto de fallecer. O sea, no tenía la información, la que ahora tengo, que es el acompañamiento también a las personas, a los familiares de las personas. De las personas que no están. Pero esa es Exacto. una parte desconocida de la tanatología. Sí, Sí. sí, de por sí a veces es un poquito complicado, sobre todo para algunas zonas del país, decirles, bueno, hay una profesión que te puede apoyar con tus procesos de duelo, ahora que se han especializado en el duelo ambiguo, pues con mayor razón, ¿no? Necesitamos promover y que la gente sepa que se pueden acercar a estos grupos. ¿Cuántos grupos tiene usted identificados? ¿Cuántas personas hay en diferentes partes del país? Por ejemplo, acá en Baja California, pues tenemos el grupo de la doctora Berta y del doctor Gerardo, pero en Mexicali, en Ensenada, en Tecate, en San Diego tal vez, ¿ustedes tienen conexión con algún grupo de esa zona? Si alguien en este momento dice yo quiero acercarme a un grupo de apoyo, ¿hay algún directorio, por ejemplo, al que se pueda acudir para encontrar a alguien cercano? O puede ser en Pues, línea, no sé, usted díganos. es la asociación donde está la doctora Berta y el maestro Gerardo, que es la Asociación de Bien. Estudios Tanatológicos de Tijuana. En sí no hay un grupo especial para ese tipo de duelo, porque como le comento, no es fácil que la gente, y porque también pues no hay mucha difusión, porque es un tema muy sensible,
Entonces así como que se toman con mucha cautela, ¿no? Y pues yo sesiono ahí en el grupo de la doctora Berta. O sea, es un grupo de pérdidas de mamás o papás que han perdido hijos. Y ahí es donde yo, sí. Igual en la fundación de la ciudad donde yo radico, también sesiona por medio de la plataforma Zoom. Y también igual hay es un grupo de papás que perdieron hijos. Le digo, o sea, en sí no hay un grupo en especial para esa pérdida. Ah, bueno. Nos comentaba la doctora y el maestro que a veces es un poco complicado hacerle entender a las personas que pasan por este tipo de duelos que ustedes no van a realizar una labor de investigación, que es un grupo de apoyo. Y creo que eso es algo que debe quedar bien claro, ¿verdad? Bien establecido, Claro. que es muy independiente de las investigaciones que las autoridades puedan llevar acerca del caso en particular, que estos grupos lo que están intentando es que la persona sane dentro de sí el no tener a su familiar, ¿verdad? ¿Cómo es que inician ustedes cuando usted se presentó la primera vez en esta sesión? ¿Qué fue lo que expuso o qué fue lo que sintió? Si es que usted nos quiere compartir, porque probablemente ese primer paso le pueda auxiliar a alguien que nos esté viendo y decir, hey, es que yo estoy pasando por eso y yo me siento así y quiero acercarme a estos grupos. Claro, pues nada, allí en el grupo son muy respetuosos. Tu primera sesión nada más te piden si quieres presentarte, das tu nombre, el nombre de tu familiar y el tipo de pérdida. Pero en sí, o sea, tú platicas lo que tú quieras porque ahora sí que no te cuestionan, o sea, tú vas platicando como te vas sintiendo. Y las primeras sesiones son de nada más escuchar y ya conforme vas escuchando a las demás personas de sus diferentes pérdidas que han tenido, es como uno va tomando así un poco de confianza y de poder también compartir. Sí, pero en sí no hay algo o sea, te digan, o sea, tú tienes que decir tal cual o qué pasó, ¿no? No, 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 nada más te presentas con tu nombre y el nombre de tu hijo y qué tipo de pérdida, nada más. Sí. Hace tiempo leía que cuando una persona se ausenta dentro de una familia y no se conoce el destino, hay familias que tienden a disgregarse. En el caso particular, usted comentaba que su familia ha sido su apoyo. ¿Qué mensaje le daría usted a las familias que están pasando por una situación como esta? Pues, o sea, yo les platico de mi experiencia con mi familia, o sea, que, como bien dicen, a veces un evento de este tipo es que desune a la familia. En mi familia fue al contrario. O sea, yo, la verdad que el apoyo incondicional de mi familia fue ahora sí que definitivo para estar como estoy hoy. Y yo Sí, es lo mismo que les digo a las familias que, que pues que no cuestionen, porque es eso, cuando empiezan a cuestionar, empiezan a decir cosas y no se sabe realmente qué es, y empiezan entonces el distanciamiento. Siento que al contrario, es momento de unirse para poder sobrellevar esto, que es muy, muy fuerte. y comprender que, como comentaba usted al principio, hay días buenos, hay días no tanto, hay días en los que sienten que avanzan, hay otros en los que
consideran que van retrocediendo, ¿no? Así es, pero no, como, o sea, le digo, la información que nos dan en los grupos de apoyo es que nos dicen, no, es que no retrocedes, es que, o sea, sientes que retrocedes porque te vuelves a sentir igual como el primer día, pero no es así, es, o sea, por los recuerdos, el que ves a alguien que ya te imaginó que viste a tu ser querido y pues claro, viene la tristeza y eso hace que pues sientas que volviste a tu primera etapa, ¿no? Porque son todas las etapas del duelo que uno tiene que pasar. Sí, si nos quisiera usted ampliar un poco acerca de estas etapas, porque cuando las leemos es como una receta, ¿no? Al momento de que ocurre el hecho, que hay una negación, La y negación. bueno, en papel, insisto, las cosas son diferentes. ¿Cómo es que podemos identificar las diferentes etapas del duelo? Pues En el primero, momento en el que una persona se siente así es porque está pasando por esta etapa. claro. Sí, o sea, primeramente la negación, o sea, el shock de la noticia, o sea, niegas que eso pasó, o sea, y puedes, y por eso le decía que a veces podemos estar mucho tiempo, por eso no hay un, ahora sí un tiempo que te digan, en un año ya vas a estar bien, ya vas a estar en la etapa de la aceptación, que es la última, ¿no? O sea, no, o sea, son las diferentes etapas las que va viviendo y puede ser que yo me sienta fortalecida en año o 2 años, pero hay gente que puede ser más largo su proceso, pero O más corto. o más corto, exacto, conforme vaya uno trabajando, porque es eso, en los grupos te dan muchas herramientas, pero si uno no hace lo que nos están diciendo que nos puede hacer bien, pues de nada sirve. O sea, ahí está la información, ahí está, pero si tú no haces lo que te van, pues dando esas herramientas, pues no va a pasar nada. Es como si no hicieras nada. Es como si no tuviera ningún tipo de apoyo. Claro. Si nos pudiera reafirmar el concepto del duelo ambiguo tipo 2, ya lo vimos con el doctor y con el maestro, con la doctora, perdón, y con el maestro, pero me gustaría escucharla a usted. Ok, pues es el duelo por desaparición, tipo del duelo ambiguo, tipo 2, que es el duelo que, que la persona no está físicamente, pero psicológicamente tú estás, pues piensas que pues, como no viste un cuerpo, o sea, para ti esa persona vive. Entonces, ese es ahora sí que el concepto de un duelo Ese duelo, ese dolor, ¿no? de dolor, exacto. De no saber el destino de la persona. Exacto. Bien, muchas gracias. ¿Alguna dirección, algún correo electrónico, alguna página que usted pueda recomendarle a las personas que nos van a ver y escuchar y que la van a ver y escuchar? La verdad no tengo ahorita o sea, digo, ¿puedo dar mi correo electrónico? Sí, claro que sí. ¿Sí? Pues es Sí, por Gaby Ordaz, supuesto, gracias. sí, es gabyordazcabrera@gmail.com. A mí, la verdad que yo he tenido así ese de poder ayudar. Yo a veces en el internet leo que alguna persona, pero es muy, así como que difícil poder acercarte a una persona porque no sabes cómo lo va a tomar. Pero si en algo puedo yo ayudar, la verdad que estoy en la mejor disposición de poderlos ayudar y comentarles lo que a mí me ha ayudado. Claro que sí, desde el momento en el que usted ha aceptado
compartir su experiencia, pues está apoyando a otras personas, a otras familias, a otros amigos, porque comentaba un compañero de trabajo, bueno, es que cuando una persona se ausenta, no nada más es la persona y la familia la que se afecta, o sea, los que somos vecinos también nos sentimos mal porque esa persona no está. Y aquí algo importante, los que estamos cerca de una persona que ha pasado por un proceso así, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Hay quien comenta, bueno, con que llegues y le des un abrazo y que él sienta que estás con él ya es suficiente. O habrá quien requiera escuchar alguna palabra de aliento. ¿Qué recomendación le daría usted a todos los que están alrededor de una situación como esta? Yo lo que les recomendaría, pues en mi experiencia, lo que necesitaba es eso, un abrazo nada más. Era un abrazo el decir pues a veces Estoy llega, contigo. sí, exacto, o sea, el sentir esa contención de las personas y eso es lo que ayuda mucho, porque uno está consciente de que, o sea, es algo que nadie de las personas que están a tu alrededor pueden hacer algo, pero ese abrazo, el no juzgar, el no criticar, el estar ahí contigo es de mucha ayuda. Creo que no se necesita decir nada. Es que estés ahí presente con las personas y que te escuchen, nada más. Bueno, pues muchas gracias. No sabe cuánto apreciamos el que usted nos esté acompañando en esta tercera parte del podcast. En una primera fase estuvimos viendo cuestiones legales, pero también era muy importante para nosotros como centro psicológico, pues tratar esta parte, ¿no? Esta parte del alma, esta parte por la que las familias o los seres cercanos de quien no está están pasando. ¿Algo que quiera usted agregar? Pues nada, que decirle a las personas que nos escuchan y que conozcan a alguien que esté pasando por lo mismo, decirles que hay grupos de ayuda y que se den ese permiso, que tal vez, o sea, estén negados y piensen que no les va a ayudar, que se permitan ir una vez, 2 veces, 3 veces, que no a la primera digan no, que escuchen y que van a ver que sí se puede, pero solo no se puede, acompañado. Eso es lo que yo les quiero compartir. Pues muchas gracias, señora Gaby. Pues Sinapsis es su casa y tenemos aquí al director, el licenciado Rogelio Preciado. No sé si tenga él alguna pregunta que hacer aquí a nuestra invitada. Creo que... Buenas tardes a todos. No, muchas gracias. Me ha quedado muy claro la explicación, el testimonio que ha dado la licenciada Gabriela. Le agradezco nomás de antemano en parte de todo el grupo del podcast su participación y pues también a ti Gaby de Sinapsis. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Estamos en contacto claro sí. y hasta la próxima. Dios los bendiga. Hasta luego. Les mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes por estar interesados en este tema. La verdad que se agradece. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.